no es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 8:14. Estamos de regreso nuevamente a esta mesa de diálogo y está con nosotros, como habíamos dicho, la doctora María Arboleda. Ella es miembro de la Comisión Anticorrupción, y la doctora Paulina Araujo. Yo debo decir que el día de ayer acompañé a Julio César Trujillo, que me honra con su amistad. Somos de la gente que tomamos un café, almorzamos, festejamos los cumpleaños, y para iniciar este diálogo me encontré con dos posiciones. Una de Julio César con indignación, con rabia de lo que pasaba, y otra de un joven que ahora, puedo decir, es nieto de Jorge Rodríguez. Debe tener no más de 18 años, con la misma indignación que el de Julio César Trujillo. A los dos un abrazo, pero además a los miembros de la comisión, ese abrazo y esa gratitud de pelear. Nos hace falta en el país esta cosa de que la libertad como dádiva generosa es una bufonada. Así es que la primera cosa, doctor Araujo, más allá de esto que es una cosa de sentimiento, porque están mis amigos, está Simón Espinosa, están la doctora Robalino, o sea, hay gente a la que uno ha admirado, ha recibido clases, la doctora Arboleda, bueno, se me olvidan algunos nombres, apellidos, digamos así, quizás por esta misma contradicción de lo que nos pasa. Jurídicamente, ¿cómo observa la maestra de Derecho Penal, aquella que está haciendo su PhD en esto mismo? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días con todos quienes nos escuchan. Muchas gracias, Francisco, por la invitación, y un honor para mí compartir el panel con la doctora Arboleda. Y antes de dar mi criterio jurídico, del cual adelanto, no entiendo yo qué tipo de funcionarios tenemos en la justicia que ni siquiera leen las leyes. A ese punto hemos llegado, porque ni siquiera las formas cuidan. No tienen la responsabilidad básica de, vaya a saber Dios cómo ganaron los concursos, y enfrentarse a un procedimiento sin tener conocimientos básicos que se aprenden en los primeros semestres de la facultad. Sin embargo, no quiero ir más allá sin antes, y a nombre personal, decirle a la doctora Isabel Robalino, a la doctora María Arboleda, que está aquí conmigo, a don Simón Espinosa, al economista Jorge Rodríguez, a Germán Rodas, a Ramiro Román, a Byron Celi y a Fernando Vega, decirles que les agradezco por su ejemplo y valentía, por su dignidad. Claro, por supuesto, mi maestro, el doctor Julio César Trujillo. Agradecerles porque han soportado altivamente un proceso judicial que no tuvo, no tiene, ni tendrá sustento lógico ni jurídico alguno. La comisión, y eso tenemos que saberlo los ecuatorianos, han sido de los pocos que, renunciando incluso a su tranquilidad y sin miedo, han comparecido denunciando los actos de corrupción que tanto daño le hacen al país. Personas intachables. Fui yo alumna del doctor Julio César Trujillo. Él me formó y le agradezco. Personas de las que bien sabemos, al parecer, por su hoja de vida limpia e impoluta, no son del agrado del régimen. Pero hay que tener presente que el poder, que ahora lo sometió a un juzgamiento jurídicamente que no tiene asidero, este poder, que no va a ser eterno, va a pasar a la historia como aquel que contaminó el punto en el que se debe proponer juicios para hacer valer un honor del cual no tenemos muy claro cómo supuestamente se afectó. Dicho esto, si me permito que los oyentes, voy a intentar de ser lo menos técnica posible para quienes nos escuchan se den cuenta a qué nos enfrentamos. Por un lado, se decía que el hecho de haber denunciado corrupción vulneró el honor
en este caso, quien compareció como supuesto afectado, el contralor Carlos Polid. Bueno, si yo me voy al Código Orgánico Integral Penal, los delitos contra el honor, hay uno y se llama calumnia, que es la falsa imputación de un delito. Sin embargo, conforme sigue avanzando este proceso judicial, ya no hablan de que sería la calumnia la figura delictiva, sino aquella que está contenida en el artículo 271, que ante todo busca imponer una pena a quien ha propuesto una denuncia que ha sido declarada maliciosa y temeraria. Pues bien, este artículo, si usted lo busca en nuestra norma penal, sería un delito contra la tutela judicial efectiva. Es decir, ya no tiene nada que ver el honor supuestamente afectado, sino que se entiende que por la denuncia de actos de corrupción, y que no creo que requieran, más allá de ver que es un terreno aplanado y que no hay una obra realmente hecha. Pero además reconocida por la Contraloría, de tanto que ha glosado. Exacto, glosó, pero no cobró. O sea, no ha hecho nada por incluso ejecutar la glosa por ellos mismos determinada. Entonces, no teniendo claro aún cuál es la figura delictiva que estaban investigando o que estaban juzgando, porque dicho sea de paso, este delito contra la tutela judicial efectiva, que nacería de una denuncia declarada maliciosa y temeraria, no es delito de acción privada, es delito de acción pública. Es decir, ni siquiera es la Contraloría. Exactamente. De ahí que no logro yo comprender qué procedimiento establecieron y bajo qué figura penal realizaron el juicio. Primer punto, curioso. Claro, sí. Si nos vamos por este tipo penal que es el que se esgrimió en la sentencia de este delito contra la tutela judicial efectiva, de haber presentado una denuncia que fue calificada de maliciosa y temeraria, me permito decirle a la juzgadora que revise el Código Orgánico Integral Penal, ante todo porque ella aceptó un desistimiento que no lo hizo el doctor Carlos Polid directamente, sino a través de su abogado que incluso leyó un Twitter del presidente electo, porque así de broma estamos ya. O sea, la verdad es que esto ya se presta al rompimiento del elemental sentido común y ya ni siquiera hay un respeto por los órganos que al menos en teoría dicen administrar justicia. Con esto, sí sería bueno que con el delito que aplicaron, que aún no tiene ni pies ni cabeza, sepa la señora jueza que para aceptar un desistimiento tiene que ir a leer el artículo 416 del Código Orgánico Integral Penal y ante todo el 437, que determina que el desistimiento será procedente cuando los acusados han consentido en ello. Se les caen nomás los artículos, no tienen conocimiento de cómo está estructurado nuestro sistema penal. No es que propuesto por el querellante, la cosa dice, vea señor, yo ya me doy por satisfecho, retíreles nomás. Es que ya le digo, como no hay claridad, ¿por qué mismo, por cuál figura delictiva lo hicieron? Porque si hubiera sido calumnia, si estamos en un delito de acción privada, donde hay querella, donde se podía desistir y se entiende, tenía que haber un reconocimiento de firme rúbrica. Eso en relación al desistimiento. Pero con la otra figura delictiva, ese desistimiento no solo operaba porque un abogado enseña un Twitter de un presidente electo, sino que tenía que contar con el conocimiento de parte de los acusados de que se iba a desistir. Insisto, mi criterio es en base a lo que dice la ley que ni siquiera la leen, y no lo leen quienes deben constitucionalmente aplicarla. Entonces ahí sí ya estamos en un punto complicado. Eso en relación al desistimiento. No quisiera dejar pasar que sea cual fuere el supuesto delito que dijeron haber cometido, que le atentaron el honor al contralor o que porque hubo una denuncia maliciosa y temeraria declarada, también se les cae a los juzgadores, concretamente a la doctora Karen Matamoros, que un delito
tiene dos elementos, la parte objetiva, que se llama, y la parte subjetiva. Y la subjetiva se les cayó, ni siquiera entraron a analizar. ¿Y qué quiere decir ese elemento subjetivo? Que también se tenía que probar que los comisionados actuaron a través de lo que se conoce como ánimos injurianti. Es decir, tuvieron una voluntad, una intención, un ánimo de ofender al supuesto agraviado. Eso también se tenía que probar. Y si es que nos vamos al otro delito, porque insisto, ni siquiera eso tenemos claro, también tenían que probar que los comisionados actuaron a través de una intención positiva de causar daño, que es lo único que habilita que el derecho penal, la rama más fuerte, actúe. Tampoco. De ahí que más doloroso aún se da en que los declaran culpables y les determinan una pena privativa de la libertad de 1 año y a que cancelen cada uno de los comisionados el equivalente a un sueldo de contralor. Luego, a renglón seguido, por un Twitter que lee, no el agraviado, sino su abogado, proceden sin más a extinguir la acción penal. Tenía una carta que también leyó del Contralor en donde la autorizaba a hacer eso. Perfecto. Eso es, aún ya, con la carta, si ya, es que nos vamos por la figura que oralmente lo dijo la fiscal, el desistimiento debía ser conocido previamente y aceptado por quienes fueron acusados. No lo digo yo, lo dice el Código Orgánico Integral Penal, artículo 437. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Primero, de un contralor que pone una noticia del delito y que ya una vez que se lee la sentencia, decide perdonar. Es decir, la justicia en el Ecuador está en manos de, y lo que le voy a decir es irónico, en el alma caritativa de las autoridades. Autoridades que están demostrando con sus juicios que tienen que hacer valer su honor, no por sí mismos o por sus actos, sino a través de procesos judiciales. Ellos mismos están aceptando que necesitan de un juez que diga que se le ha mancillado el honor. ¿Qué es lo más complicado en este escenario? Que se está persiguiendo a quienes están cumpliendo con un deber cívico que pocos ecuatorianos se atreven, que es decirle a los órganos del Estado, mire esto, aquí pueden haber actos de corrupción, por favor, investíguelo. Eso al parecer molesta, genera gran cantidad de una persecución sin asidero jurídico, porque esta mañana sí es más allá del dolor de saber que a maestros que nos han formado, que gente que tiene una trayectoria impoluta, les hayan sometido a un banquillo de acusados. Yo le quiero pedir ahí una pausa sobre el tema jurídico que es importantísimo y saludar nuevamente a la doctora María Arboleda, miembro de esta comisión. Le vi 2 días, la una casi 8 o 9 horas sentados ahí esperando, y el día de ayer para recibir una sentencia y después perdón. Y yo diría, y perdón y olvido será. Bienvenida, doctora, buenos días. Denos su apreciación de este hecho. Lo jurídico, fíjese cómo ha sido planteado. Muy buenos días, doctor Francisco Rocha. Muy buenos días, doctora Paulina Araujo. Pues un gusto y muy grato estar en Radio Democracia, aquí con ustedes para hablar ante la ciudadanía de nuestro país. Pues como ha dicho muy bien Paulina, ayer se violentaron procedimientos, se violentó la justicia, se violentaron derechos ciudadanos y nosotros inmediatamente después de esta malhadada, entre comillas, sentencia, nos hemos pronunciado. Y quiero decirle al país muy claramente que nosotros nos hemos declarado en inocencia. Esto quiere decir que nosotros no aceptamos, nosotros, no estoy hablando en términos jurídicos porque soy socióloga y politóloga, nosotros recusamos esta sentencia que ha condenado a personas de una trayectoria impoluta, como el doctor Julio César Trujillo. Yo ayer, pues, tuvimos que enfrentar momentos muy duros, por ejemplo, cuando Julio César Trujillo, después de la sentencia, lloró. Y él no lloró por pedido de conmiseración. No.
Pienso que él lloró por indignación porque una vida entera creando una ruta de apego a la justicia, de dignidad, de levantarse ante el poder, fue mancillada por esta declaratoria que se hizo contra derecho, como ha dicho Paulina y nuestros abogados lo han sostenido, de que somos culpables. Quiero comentarle, Francisco, y para que el país sepa muy claramente, algo ya introdujo Paulina, que nosotros hemos sido muy serios, hemos sido muy responsables, hemos sido muy rigurosos en el examen de cada uno de los casos que hemos puesto a conocimiento, no solamente de la opinión pública, sino a conocimiento de la Fiscalía y de la Justicia. Nosotros hemos actuado así, porque somos personas que tenemos también una vocación por respetar las leyes, por respetar lo que es el funcionamiento ciudadano de y la democracia de nuestro país. Y en el caso que fue juzgado ayer, en este caso quiero ratificarle al país que nuestra denuncia ha sido comprobada claramente en el sentido de que en la compra del terreno de la Refinería del Pacífico hubo un sospechoso sobreprecio de un terreno que estaba asignado en $121,000 y que fue vendido en casi $7 millones. Y mire usted dónde está el problema, tanto de esta compra como del pronunciamiento de la Contraloría. Por un lado, el problema de esta compra está en que a fines de 2009, en una semana se habilitan, yo diría irregularmente, en una semana, desde el 18 de diciembre, todos los procedimientos para que el terreno sea comprado en casi $7 millones, incluyendo la emisión de un certificado de avalúo que ya ha sido comprobado que fue falso. Ese documento no existe oficialmente en el municipio de Montecristi y que permitió la figura tramposa de que este terreno de $121,000 se ha comprado en 7 millones porque el avalúo falso lo declaró como en 11, pues, en 13 millones de dólares, un poco más de 13. Ya. Entonces, claro, cualquier persona que hace una compra-venta sabe que la referencia del precio está en la escritura. Claro. Y si en la escritura decía solamente $121,000, ¿cómo lo iban a vender en 7 millones? Tenían que tener un documento forjado, falso, que diga que cuesta mucho más, para luego aparecer también graciosamente, también magnánimamente, como incluso lo aseveró el señor presidente de la República, que han hecho un gran negocio porque lo compraron en la mitad de lo que valía. Esto es, en realidad, un engaño al país, un engaño a los ciudadanos. Primero, ahí hay un engaño. Y luego, yo quiero decirle, nosotros hemos tomado mucha responsabilidad y seriedad también en nuestra palabra, escrita y hablada, como lo hemos hecho mucho tiempo. Y entonces, para presentar nuestra denuncia, nosotros lo hemos hecho, siempre hemos actuado en el espíritu de la noticia criminis. Yo no soy abogada, pero esto hemos aprendido. Quiere decir que nosotros ponemos ante la autoridad pertinente la información que nos permite presumir la existencia de delitos. Y le hemos pedido en nuestra denuncia al fiscal Galo Chiriboga, que aquí está quedando en tiniebla, en oscuridad, que él recoja la información que le aportamos y, como debió haber sido, investigue lo que pasó y se pronuncie. Y antes de decir lo que hizo el fiscal Galo Chiriboga, quiero decir lo siguiente. ¿Qué es lo que nosotros encontramos sobre la Contraloría? Porque algún rato habrá que hacer la historia de los informes de Contraloría, porque el Contralor dice que él sí cumplió la Contraloría cumplió su función. Y nosotros decimos que no cumplió su función, porque lo que la Contraloría hizo, incluso lo hizo después de nuestra denuncia, convirtió en oficial una glosa, es simplemente haber puesto todo el peso del delito de la compra del terreno en los privados. En la glosa se acusa al jefe de avalúos de haber hecho avalúo falso y se le exige al vendedor, el señor González Artigas con su hijo, se le exige la devolución del dinero.
Pero ¿dónde están las responsabilidades públicas? Hay una omisión inmensa y según entiendo, según nuestra Constitución, la omisión también es ya un delito perseguible para los funcionarios públicos. Entonces, mire usted, aquí hay una segunda mascarada. Pretender decir que la Contraloría cumplió su papel. Yo sostengo que es falso. Cumplió su papel solamente frente a los privados. Pero incluso eso fue una argucia para librar de responsabilidad, que en este caso, como muy bien dijo la doctora Paulina Araujo, son responsabilidades penales contra un conjunto de funcionarios públicos que en nuestra denuncia están señalados. Nosotros le pedimos a Galo Chiriboga que investigue el rol que han cumplido desde el contraalmirante Luis Jaramillo del Castillo, que me parece que a la fecha era presidente del directorio de la refinería, para abajo a los gerentes, entre ellos a Pedro Merizalde, que este rato está, no sabemos dónde está, y que también nos puso un juicio, mire usted qué curioso, una persona que está ya perseguida por un posible delito, por otra causa, y que nos puso un juicio, porque tenemos varios juicios, 5 o 6, ¿no es cierto? Y otra persona, aprovecho para decir entre paréntesis, otra persona que nos puso uno de los primeros juicios y creo que pide contra nosotros también $1 millón, es el señor exministro y hoy asambleísta Albornoz Vintimilla, Esteban Albornoz Vintimilla. Qué curioso, ¿no es cierto? Que estas dos personas que nos han puesto juicios sean este rato los que están teniendo que enfrentar realmente la justicia. Y bueno, pues sobre la figura del Contralor Pollitt, lo que yo quiero decir y ratificar desde otro punto de vista, lo que nos ha dicho aquí la doctora Araujo, es que hemos vivido entre las muchas mascaradas y argucias que vivimos desde el día miércoles en que comenzó esta audiencia pública, hemos vivido una serie de, entre comillas, contradicciones o conflictos. Por un lado, lo que ella señaló, este juego en que nunca se supo bien exactamente si se estaba tratando de un delito de acción privada o de acción pública, porque se contaminó, como dice muy bien Paulina, se usaron argumentaciones de los dos ámbitos y eso es imposible legalmente, y se recurrió mañosamente a usar los dos, pero el Contralor actuó, él como persona privada y él como funcionario público. Incluso su procurador, el doctor Hernán Ulloa, y esto debe estar en la grabación que yo quiero públicamente decir que voy a pedir, la grabación de todo este proceso, a veces actuaba hablando a nombre del Contralor como persona, que incluso habría llorado por su afectación, y el Contralor como un funcionario público, e incluso como la entidad Contraloría. Ayer de tarde, después de la sentencia, se permitió hablar a nombre de la Contraloría, ¿no es cierto? Entonces, esto, quiero decir, al país, ya hace más de 2000 años, los sabios, filósofos y políticos griegos lo llamaron con el nombre de estulticia, que es una situación cuando una persona, y cito, cree que ocupa un lugar diferente al que ocupa en el mundo. Y yo vengo a sostener aquí que no solamente el Contralor Pollitt, sino muchos funcionarios electos o designados en este régimen padecen de estulticia. No saben cuál es su función real en una república y en una democracia. Por eso es que ellos creen que nos pueden perdonar magnánimamente, creen que se ofende la majestad del poder y nosotros, y con esto quiero cerrar esta parte de mi intervención, ayer hemos rechazado firmemente esta declaratoria de culpabilidad, hemos rechazado firmemente el desistimiento de esta querella, nos han dicho que no podemos realmente impedir que el desistimiento ocurra, pero nosotros nos hemos declarado en inocencia, hemos ratificado que nuestra denuncia como noticia crímenes es un derecho que la Constitución respalda. Hemos ratificado que hemos actuado seriamente en un escenario en que nos ha sido dificilísimo conseguir la información y hemos anunciado que nosotros vamos a honrar el mandato que nos dio el Colectivo Nacional de Organizaciones
sindicales, indígenas y populares del país, donde están más de 12 organizaciones nacionales, y vamos a continuar nuestro trabajo. Y yo creo que después del inmenso, y quiero agradecer aquí, el inmenso apoyo recibido, que ni siquiera hemos podido reciprocar, porque hemos estado rebasados con este inmenso apoyo, y lo agradezco públicamente a todas las personas y organizaciones del país que nos han respaldado. Quiero decir que ahora ellos también son nuestros mandantes, y a partir de este proceso la legitimidad nuestra creo que ha quedado convalidada. Creo que se ratificó que ya no nos pueden llamar la autodenominada, porque desde el inicio hemos sido la Comisión Nacional Anticorrupción con pleno derecho, y más aún ahora hemos mostrado que tenemos legitimidad. Doctor Araujo, esto que está claro para ¿por qué esta opacidad en cambio en el resto? Este manejo y, como decía, la honra con una necesidad de certificación, como usted nos decía, alguien tiene que darla. Es como que tengo la razón, pero alguien me tiene que ratificar que tengo razón. Por favor. Manejo jurídico, ni siquiera lo llamo jurídico, sino tan absurdo que los funcionarios públicos no se dan cuenta que tienen la obligación de rendir cuentas y adicionalmente tienen la obligación de cumplir su trabajo apegado a la ley. Si es que no lo hacen, por más de que Contraloría al parecer recalca que se investigó, que hubo glosas, bueno, si Contraloría funcionara espectacularmente, no tendríamos la cantidad de abuso de fondos públicos que estamos evidenciando. No se necesita ser abogado, ni funcionario público, ni estar alineado a tal o cual régimen para darse cuenta que la corrupción campea en el Ecuador. Y sí llama la atención la confusión que ya lo hicimos notar, que no se sabe por qué delito mismo se estuvo persiguiendo a los comisionados, es que el Contralor Pólida, hasta lo que yo tengo conocimiento, fue nuevamente reelecto con un puntaje de 50/50. Es decir, estaríamos ante uno de los juristas más connotados del Ecuador. No comprendo yo cómo el jurista connotado no logra diferenciar primero la figura delictiva por la cual se va a atrever a someter a la justicia penal a 9 personas cuya trayectoria de vida es intachable, y que con la seriedad del caso, ya nos lo ha dicho la doctora Arboleda, recopilando información objetiva, propuso una denuncia, que los órganos del Estado no hayan querido investigar, no hayan querido profundizar como era su obligación y determinar cómo se están empleando los dineros que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. Entonces, créame que jurídicamente hablando duele ver cómo han manipulado el derecho, que las leyes que han salido de la propia asamblea no se dan un tiempo de leer, y leer no duele. Y por último, si acceden a un cargo, dése un tiempito, si es que va a asistir a una audiencia, de ver todas las aristas que puede tener ese caso, para que no haga el ridículo, y no solo el ridículo, sino que vulnere derechos fundamentales de ciudadanos. Porque aunque en redes he leído, deberían estar felices los comisionados, que no se van a la cárcel. ¿Alguien dice eso? Sí, hay gente en redes que, porque ya en el Ecuador hemos llegado al punto del absurdo, que total de intentar apoyar el status quo actual, la gente siempre lleva la contra sin argumentos, pero aquí no se trata de que no van a ir a la cárcel. Se trata que tenemos juzgadores que no tienen conocimiento de la ley. ¿Usted siente aquí que hay una especie de acuerdo entre dos funciones del Estado o la supremacía de otra que termina un poco haciendo lo que le dicen? Y eso se subsume en una idea clara, la supremacía de la ignorancia. Porque aquí, más allá de que quieran hacer valer una verdad, de que quieran hacer privilegiar un honor que me parece ya, al fin de cuentas, ni siquiera se lo han ganado, porque el desprestigio de cómo están ejerciendo sus funciones ya está sometido al escrutinio nacional. Ya el Ecuador sabe a quién se persigue. El Ecuador sabe que quien denuncia será perseguido y que quien está en el poder será siempre protegido, incluso por las propias leyes y quienes los deberían juzgar. Es decir, se ha traspapelado todo lo que es un Estado de Derecho.
Tenemos ahora jueces que al parecer justifican su salario para proteger la imagen de los funcionarios públicos. Y los derechos fundamentales de los ciudadanos, uno de ellos, comparecer a denunciar la corrupción, está mal visto. Y viene la persecución, y la persecución judicial. Y permítanme decirles, hay casos que ahora entendemos por qué están represados y no hay la celeridad del caso. Porque nuestros jueces y tribunales están dedicados a perseguir a personas que no tienen ni siquiera el perfil criminológico, si ustedes lo quieren ver así. Y sí duele, y permítame que sea tan enfática en este asunto, porque cuando uno es docente, va formando a las nuevas generaciones. Para que estudien, se preguntaron algunos jóvenes. Bueno, lo importante es darle las herramientas para que se den cuenta que hay que ser críticos con fundamentos. Pero, ¿cómo uno les lee la materia, les explica qué es un delito de calumnias, les explica la diferencia entre otras figuras delictivas y ante todo les deja saber que el derecho penal es para delincuentes, para quienes con conciencia y voluntad buscan vulnerar los derechos de otro? Solo para eso está el derecho penal. Pero luego los alumnos en la retroalimentación se dan cuenta y llegan a la conclusión lacerante en el Ecuador. El derecho penal está al servicio del honor o pseudo-honor de quienes ocupan cargos y se ha convertido en el modus operandi. Para no rendir cuentas, te sigue un juicio. Y eso yo creo que es ya la bofetada mayor que se le ha dado al Ecuador. Y qué decir, al parecer vamos a seguir en el mismo esquema, porque ahora por la piedad de un tuit que invita a perdonar, tuit que se lee en la audiencia, se procede a desestimar un juicio que no tenía ni pies ni cabeza. Porque para condenar a alguien hay que tener 100% de seguridad con las pruebas de cargo y las de descargo presentadas que determinen que efectivamente no hubo una conducta delictiva. Insisto, no se necesita ser abogado. Denunciar la corrupción, ¿por dónde usted le encuentra que es delito? Delito la es... Constitución dice que tenemos obligación. Delito es el que dejó que se abuse los fondos públicos y quien abusó. Dicho de otro modo, es tan delincuente el que hace como el que, debiendo actuar, se abstuvo. Y ahí sí, no entran a profundizar nuestras autoridades. Doctor Arboleda, después de esto, yo estaba, y realmente me quedé sorprendido, que en ese mismo tuit del señor presidente electo ya decía que entonces él invita a las organizaciones sociales, a la sociedad civil, como se denomina ahora, a que sean más responsables. Yo quisiera culminar con un mensaje suyo sobre esta recomendación. Ahí hay que un perdón y la doctora Araujo decía, ¿qué están? ¿Hay un perdón o una amenaza? Sí, pues usted lo plantea muy bien, doctor Rocha. Mire, yo quiero contarle que este tuit circuló, me parece a mí, si no estoy equivocada, alrededor del mediodía. Y este tuit ya nos muestra claramente los manejos del poder. Todo lo que vivimos ayer, esa mascarada, esa parodia que vivimos ayer, en realidad fue gestada afuera de las salas de la justicia. Y esto ha venido ocurriendo siempre, o sea, todos sabemos que las sentencias y los procedimientos y todo lo que se hace, pues en la última década está amarrada al poder, ¿no? La justicia es solo ventrílocuo de lo que el poder decide. Incluso hemos visto muchas veces cómo los días sábados se anuncia o se pide alguna cosa y pues la justicia luego simplemente concreta, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el sentido de lo que ocurrió ayer está puesto en ese tuit y ha quedado evidenciado, transparente, manifiesto, ¿no? Pero por otro lado, quiero recalcar en esta última frase que usted la toma. El tuit decía que se pide a las organizaciones sociales, no nos piden a nosotros, a la comisión, que actuemos con mayor rigor y responsabilidad. Y quiero detenerme un poco allí porque pues por la noche, con el acompañamiento de mis hijas y mi hijo y mi esposo, reflexionábamos un poquito sobre este tema. Y una de mis hijas dijo, qué bien, les piden que actúen con mayor rigor. Eso es lo que deben hacer. Es decir, que vamos a tomar al pie de la letra. Creo que eso es lo que el país necesita.
que actuemos con mayor rigor. ¿En qué sentido con mayor rigor? En el sentido de que posiblemente lo que las personas están necesitando es que haya una acción ciudadana, y no solamente de la comisión, sino acción ciudadana más firme frente a la corrupción. Lo que usted decía, doctora Araujo, la corrupción ha sido para nosotros una bola de nieve. Comenzamos con evidencias, con indicios, y ahí quiero rendir un homenaje a muchas otras personas que han trabajado este tema, a Fernando Villavicencio, a los amigos ¿cómo se llama? Perdón, se me acaban de ir las redes, a Marta Roldós, a muchas personas. Milojas, Plan B. Milojas, Fundamento. Quiero rendir un homenaje, porque no somos solo nosotros. Creo que hemos sido un grupo de personas que, haciéndonos ecos de lo que la ciudadanía ha visto, ha comprobado y nos ha denunciado, es que hemos llegado adelante esto. ¿Y la responsabilidad en qué consiste? La responsabilidad consiste en que no vamos a, como se dice en términos boxísticos, a colgar los guantes. Yeah. Al revés, nosotros vamos a permanecer en nuestra responsabilidad ciudadana, en nuestra responsabilidad de ejercicio de derechos a un Estado, a unas instituciones públicas que pensamos que después de la Asamblea Constituyente del 2008 se iban a sentar sobre nuevas bases. Hemos visto cómo todo cambió para que nada cambie. Y las prácticas de corrupción, las prácticas de persecución, las prácticas de desconocimiento de la autonomía de los poderes y muchas otras instituciones que pensamos que iban a venir, la participación ciudadana, pues no han existido, sino al revés, han sido perseguidas. Entonces, yo creo que de nuestra parte tengan ustedes la seguridad de que nosotros continuaremos con nuestra función. No es fácil, sí, no es fácil porque hay 30,000 cortinajes y ropajes para que la verdad no salga, pero seguiremos en ese camino. Yo quiero agradecerle a la doctora Paulina Araujo que con su conocimiento, su profesionalismo nos aclara el marco jurídico y nos deja las dudas más dolorosas que uno podría encontrar. A usted rendirme homenaje y en usted a todos los miembros de la comisión. Bueno. Francisco, si me permite un minutito nuevamente, a mi nombre, y quizás me está rogando la función de hablar a nombre de los ecuatorianos, que cada día trabajamos honestamente por aportar algo al país. A la doctora Isabel Robalino, al doctor Julio César Trujillo, a la doctora Arboleda, don Simón Espinosa, Jorge Rodríguez, Germán Rodas, Ramiro Román, Byron Celi y Fernando Vega, gracias por ser valientes. Gracias por dar la cara cuando la autoridad se ha encargado de sembrar miedo y tratar de silenciar a la gente. Muchísimas gracias. Me quedo con la imagen de Trujillo y el nieto de Jorge Rodríguez, indignados los dos, con una diferencia de quizá de 70 años, ¿no? Enseguida volvemos con Andrés Zurita para terminar Yo creo en la radio, creo en la verdad.